Buenos días, nosotras somos del Colegio México del Sureste. Mi equipo está conformado por la alumna Dana Paola Vidal Ríos y su servidora Sarester Ortiz Torres. Somos de sexto semestre de la materia de filosofía y el tema que abordaremos el día de hoy es el de los filósofos actuales y su impacto en el pensamiento actual. Judith Pamela Butler es una filósofa postestructuralista judío-estadounidense que ha realizado importantes y diversos aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, habiendo sido una de las teóricas fundacionales de la teoría queer. Esta teoría es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad. Judith Butler también fue autora de El género en disputa, feminismo y la supervisión de la identidad, que fue publicado en 1990, y Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del sexo, que fue publicado en 1993, en los que desafía las nociones convencionales de género y desarrolla su teoría de la performatividad de género. Estas obras, al igual que otras, significaron grandes aportes en los campos donde Butler se desempeña. Otros de sus trabajos tratan problemas relevantes para diversas disciplinas académicas, tales como la filosofía, la teoría literaria, el derecho, la sociología, la ciencia política, el cine y la literatura. A lo largo de los años, Butler también ha apoyado a los movimientos sociales por los derechos LGBT y se ha pronunciado sobre muchos temas políticos contemporáneos, incluyendo entre estos las críticas al sionismo, la política israelí y sus efectos en el conflicto palestino-israelí. Bueno, pues como mencioné anteriormente, una de las contribuciones más destacadas de Butler es su teoría performativa del sexo y sexualidad. Tradicionalmente, el construccionismo social ya nos hablaba de la construcción del género, es decir, de las categorías femenino y masculino, o lo que es lo mismo, los roles asexuales, que son construcciones sociales y no roles naturales. Pero Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo natural, son como el género, algo construido. Butler llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, Freud y sobre todo de Lacan. De este último para hablarnos de lo forcluido, es decir, de aquellas posiciones sexuales que suponen un trauma al ocuparlas, y ante el miedo de ocupar alguna de estas, el individuo llega a posicionarse en una heterosexualidad falocéntrica, es decir, una heterosexualidad regida por la normativa del imperialismo heterosexual masculino, en la que asumir la sexualidad hetero implica asumir un sexo determinado. Jean-Luc Nancy nació en Burdeos el 26 de julio de 1940. Es un filósofo francés considerado uno de los pensadores más influyentes de la Francia contemporánea. También un profesor emérito de filosofía en la Universidad de Marburg de Estrasburgo y colaborador de las de Berkeley y Berlín. Es autor de numerosas obras escritas en las que se abordan algunos de los problemas más profundos y cruciales del siglo XX, como la construcción de las nacionalidades y los nacionalismos, que considera una respuesta a esa ingente máquina arrolladora de identidades que ha sido y es la modernidad en la que ha destacado la filosofía alemana. Nancy es considerado un pensador original que recorre por cuenta propia las sendas abiertas por Heidegger, entre otros. Este tipo de filosofía se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Sostiene que el humano mantiene una rotunda relación de copertenencia con su ser a la vez que coexiste en el estado de ser ahí, ser en el mundo o estar en el mundo, lo cual consiste en desenvolverse en conexión y equilibrio con el entorno en un nivel etéreo y sublime, guiado por los preceptores naturales que se desencadenan a partir de los conceptos de cuidado y cura. El significado del pensar depende de la nueva relación entre hombre y ser, pues no es lo mismo el pensamiento del ser en cuanto a presencia, es decir, desde la concepción metafísica, que el pensamiento del ser en... Slavoj Žižek es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno de pensamiento marxista que actualmente es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres. En 1989, Žižek publicó su primer texto en inglés, The Sublime Object of Ideology,
es decir, el sublime objeto de la ideología, en el que se apartó de la teoría marxista tradicional para desarrollar una concepción materialista de la ideología que se basó en gran medida el psicoanálisis lacaniano y el idealismo hegeliano. En el desarrollo de la teoría lacaniana, que es aquella que demuestra que ciertos objetivos y técnicas utilizados con los neuróticos son aplicables con los psicóticos, Slavoj Žižek toma de Jacques Lacan la descripción de los conceptos de su tópica, descrita a partir de 1953 y constituida como una estructura compuesta por 3 órdenes o registros inseparables, y los desarrolló de la manera siguiente, que es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Charles McGrave Taylor nació en Montreal, Quebec, Canadá, en 1931. Es un filósofo conocido fundamentalmente por sus investigaciones sobre la modernidad, el secularismo y la ética, entre otras contribuciones referidas a la filosofía política, la hermenéutica, la filosofía de las ciencias sociales y la historia del pensamiento. De igual manera, es reconocido a nivel internacional por sus reflexiones sobre la naturaleza del Estado moderno y los retos a la hora de articular la diversidad religiosa y cultural que le son propios cuestionarios que ha afrontado dependiendo una perspectiva comunitarista. El liberalismo constituye sin duda alguna la filosofía política más importante del mundo occidental. Esta perspectiva del liberalismo político de Charles sostiene la idea del yo desvinculado, capaz de control racional, de distanciarse tanto de la naturaleza como de la tradición, la capacidad expresiva de los sujetos y la tendencia hacia la interiorización, la afirmación de la vida corriente o de la producción y la familia, y nuestro sentido de benevolencia hacia los demás. De acuerdo con la filosofía de Charles Taylor, la identidad personal es una realización de un modo de vida con significado dentro de un marco cultural y de relación de sí mismo con los otros, significantes, y que expresa una valoración de bienes y de términos en elegir el mejor modo de ser y de vivir. Nuestra identidad se define siempre en relación con otros en formas de diálogo. Con los otros, la cuestión de la identidad es centralmente una interrogación que se formula en un espacio de preguntas que supone un lenguaje. Bruno Latour es un filósofo, sociólogo y antropólogo francés que es especialista en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y uno de los principales referentes de la teoría actor-red. El elemento distintivo de esta teoría es que considera actante tanto humanos como objetos, es decir, no humanos y discursos, y propone una visión simétrica y monista del mundo, además de que señala la importancia de lo tecnológico en la explicación del mundo, tratándolo de una manera equivalente a la manera en que se trata lo social.